Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Nuestro tiempo con los grandes pensadores y Dios se encuentra hoy con alguien que en general no tenemos la idea de que fuera un gran pensador, pero desde luego sí un enorme científico. Y le gustaba mucho tocar el violín. Se trata de Albert Einstein. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias, bien hallado. Bueno, pues vamos a situarnos allá, en fin, a finales del siglo XIX, que creo que es el momento en que viene Einstein al mundo. Sitúanos así un poquito en el ambiente. Pues Einstein sí nacerá a finales del siglo XIX, pero su obra, que va a transformar pues, el mundo y la concepción que tenemos de él, se desarrolla sobre todo en el siglo XX. Es ya un lugar donde la física, la ciencia ha sufrido un profundo cambio. Es una época de transformaciones sociales, culturales, políticas, de muchísimo desarrollo científico y tecnológico también. Pensemos que es la era de la bomba atómica, de la energía atómica. El siglo XX fue también uno de los siglos seguramente más violentos de toda la historia de la humanidad. Pensemos que hay dos guerras mundiales que Einstein tuvo que vivir, que atravesar. La Revolución Rusa de 1917. En filosofía y en teología va a haber un movimiento muy importante que se llama el existencialismo. El ser humano está arrojado a la existencia, tiene que decidir lo que hace con su vida. Y luego pues también es una época de transformaciones también en el arte, las famosas vanguardias, revolución de las artes plásticas, la pintura, la escultura, etc. Es decir, es un siglo de un desarrollo muy rápido de las cosas y de muchos cambios. Vamos a acercarnos a lo esencial de la vida de Einstein. Pues nació en Ulm, en Alemania, en el año 1879, de una familia judía no practicante. Parece que Einstein fue un chico que le costó hablar, hasta los 3 años no dijo palabra. Entonces indica pues ciertas dificultades de aprendizaje. Tuvo una infancia y una adolescencia un tanto inestable. Pues como alumno era un poco díscolo, un poco problemático. Un profesor de los que tuvo ahí en lo que hoy sería la enseñanza secundaria dijo de él que nunca conseguiría nada en la vida. Poco a poco fue saliendo adelante, tuvo que viajar por motivos del trabajo o los negocios de su familia, Alemania, Italia, a Suiza. Le costó encontrar trabajo porque sus notas cuando se graduó no eran demasiado brillantes. Y encontró trabajo en la Oficina Federal de Patentes de Suiza, en Berna. Y ahí, en el año 1905, escribió 4 artículos que son muy importantes. En el año 1910, en Berlín, es nombrado miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias. En el 1915, un año muy importante, publicó su teoría de la relatividad general. En el 1921 recibió el premio Nobel por unos estudios que había realizado sobre el efecto fotoeléctrico, es decir, no por la teoría de la relatividad, sino por unos estudios previos. En el año 1932, con el ascenso del nazismo, tiene que emigrar a Estados Unidos, va a ir a la Universidad de Princeton y ahí estaría pues trabajando por encontrar lo que se llama una teoría unificada del campo, o sea, unir las distintas teorías físicas, pero sin éxito. Y luego ya en el año 1955 fallecería en los Estados Unidos. De todas formas, este personaje
que es reputado como el científico más importante del siglo XX. No era muy brillante en su tiempo de estudios, pero sí hay algo que sus biógrafos destacan, y es que era un muy bueno en las matemáticas. Pero es cierto que es un físico que va a hacer una física muy teórica, muy marcada también por desarrollos matemáticos difíciles, de desarrollos matemáticos pues que también se pueden explicar por cambios que hay en ese momento en las matemáticas, en la historia de las matemáticas. ¿Sabes? A veces pensamos que las matemáticas, como son, en fin, números que no se pueden cambiar, que no pueden evolucionar. Sí, sí, es que además sin estas transformaciones que hay en el mundo matemático, las matemáticas entran, la fundamentación de las matemáticas entra en crisis en el siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque las matemáticas hasta ese momento habían sido las matemáticas de Euclides, que son unas matemáticas axiomáticas, es decir, que arrancan de unas verdades que no necesitan demostración, pero los matemáticos del siglo XIX empiezan a pensar, bueno, ¿y cómo se fundamenta esto? Entonces se crea ahí toda una polémica, y en concreto sobre el quinto postulado de Euclides, que es que entre un punto exterior a una recta y una recta se puede trazar, decía Euclides, solamente una paralela. Pues surgen geometrías que se llaman geometrías no euclidianas, de Riemann y Lobachevsky, que van a dar soluciones distintas a ese axioma, y a partir de ahí se van a crear las geometrías que se llaman no euclidianas. Y estas geometrías pues, van a tener después muchísima importancia en el desarrollo de la física. Pero es verdad que, en fin, la historia de las matemáticas podemos encontrar a grandísimos pensadores, y muchos de ellos cristianos. Vamos a asomarnos ya a los primeros trabajos científicos en particular, pero también los trabajos para ganarse la vida de Einstein. Justamente es cuando está trabajando en esa oficina de patentes, que era un trabajo para él, pues, digamos, muy monótono, muy repetitivo, que no era exactamente algo donde él se pudiese desarrollar. Pero durante ese tiempo él escribe 4 artículos que son artículos importantísimos. Aparece en el año 1905, no sé si dice la fecha. El primero de estos artículos es sobre el efecto fotoeléctrico y tiene que ver con lo que ocurre cuando un haz de luz golpea una placa de metal y saltan electrones. Bueno, esto era una hipótesis que en principio parecía muy poco verosímil, pero fue precisamente por este estudio del efecto fotoeléctrico por lo que luego en el año 1921 recibirá el premio Nobel. Comentábamos antes al repasar un poco su vida. El segundo artículo demostró que el movimiento browniano, que es el estudio de las partículas suspendidas en un líquido, este movimiento browniano él lo utilizó para demostrar, para probar la teoría atómica. También es un artículo muy interesante. Luego, en el tercer artículo, va a tratar sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Y es ahí donde él va a formular la primera tesis sobre la relatividad, que se llama Teoría de la Relatividad Especial o Restringida. Y un último artículo es donde él establece esto tan famoso de la equivalencia entre la masa y la energía. Es la famosa ecuación E es igual a m por c al cuadrado. Es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Cosa que luego pues, le causaría algún tipo de tristeza. Ha tenido muchas aplicaciones esta fórmula, ¿verdad? Y una de ellas pues, fue al desarrollo de la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en el año 45. Y claro, pues esto a Einstein, que era un pacifista convencido, pues no le causó demasiada alegría. Pero bueno, es lo que tiene, que la ciencia a veces puede tener usos científicos, tecnológicos, pues que no valen para construir, sino para destruir. Los inventos de cualquier tipo, los primeros que los estudian a ver si les sirven, son los señores de la guerra. Eso ha sido así siempre. En ese caso, pues a partir de las matemáticas y de la física, pues mira tú la que han liado. ¿Qué puedes adelantarnos? Estamos hablando de temas que resultan un poco complejos para los de a pie que escuchan el programa. Tenemos que acercárselo lo más posible. ¿Qué es eso del espacio-tiempo? El espacio-tiempo es algo, como tú dices, complejo. En cierta ocasión, Agustín de Hipona, nuestro famoso San Agustín, en el libro de las Confesiones, hace una pregunta. Dice,
¿qué es pues el tiempo? Y dice San Agustín, si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, dice, entonces ya no lo sé. Esta realidad del tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? Bueno, pues lo que dice la teoría de la relatividad es que hay una magnitud absoluta, que es la velocidad de la luz, que va a 300.000 kilómetros aproximadamente, 300.000 kilómetros por segundo. Pero el espacio y el tiempo no son magnitudes absolutas, sino que dependiendo de la velocidad, cuando van a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el espacio se contrae y el tiempo se dilata. Entonces, frente a la concepción que tenemos nosotros, a la concepción normal del espacio, que tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto, y que esta concepción del espacio largo, ancho y alto va junto con el tiempo, pero son independientes el uno del otro, es decir, el espacio no afecta al tiempo y el tiempo no afecta al espacio. Lo que va a hacer Einstein es definir un espacio-tiempo donde intervienen no 3 dimensiones, largo, ancho y alto, sino que intervienen estas 4, largo, ancho, alto y también el tiempo. Es algo pues que matemáticamente se puede operar con ello y es una única realidad frente pues a la separación que había en la física de Newton entre estas dos herramientas, entre estos dos conceptos que era el espacio. La teoría general de la relatividad, que por cierto, según dicen los que han estudiado la vida de Einstein, no recibió el Nobel por esto, porque los que la estudiaron en aquel momento no la entendían. ¿La teoría general de la relatividad acompaña alguna comprobación experimental o era solo una teoría matemática? No sé quién dijo, si no puedes explicar la teoría de la relatividad a un niño es porque tú no la has entendido, pero a mí me parece que es un poquito más compleja que eso. La verdad es que no me extraña que fuese difícil de entender cuando él la propone. Y claro, la cuestión es que era algo muy novedoso. En concreto, la teoría general de la relatividad lo que va a decir es que la gravedad no es una fuerza, sino que es una curvatura del espacio-tiempo. Es decir, que no hay tal cosa como aquello que pensaba Newton de una fuerza, un poder interno que funcione de esa manera. Y esto no tenía una comprobación experimental, pero lo que decía Einstein hizo una predicción, y es que la luz que viene de una estrella debe curvarse cuando encuentra una masa tan grande como la masa del Sol. Esta era la predicción. Ahora, ¿podría esto comprobarse o no? Pues en el año 1919, un astrofísico que se llamaba Sir Arthur Eddington, por cierto, cristiano comprometido, era un cuáquero, pues este astrónomo, 6 veces además propuesto para el premio Nobel, demostró este fenómeno que Einstein había predicho por una serie de artilugios y de fotografía, pues él demostró que la luz que provenía de una determinada estrella se curvaba al pasar por el Sol. Y esto pues fue la comprobación experimental de que la teoría de Einstein era correcta, porque los fenómenos ocurrían en la naturaleza tal como Einstein había predicho y no como era de esperar según el modelo anterior, que era el modelo de Newton. ¿Por qué fue tan importante la formulación de esa teoría, la teoría de la relatividad? Bueno, pues porque al demostrarse que esta teoría no es solo una teoría muy hermosa, muy bien construida, sino que realmente pues las cosas funcionan como la teoría establece, pues ha tenido importantísimas repercusiones en nuestra concepción del mundo. Es decir, Einstein pensaba que nuestro universo es un universo finito, pero que es ilimitado, o sea, que está en expansión. Esto ha producido pues cambios en nuestra forma de ver el mundo, en la astrofísica, en la cosmología, en nuestra forma de entender conceptos físicos fundamentales como la materia, el espacio, el tiempo, la propia gravedad. O sea que ha tenido importantísimas repercusiones en el campo de la teoría de la física, pero luego también muchísimos desarrollos tecnológicos se basan en la aplicación de la relatividad. Ya que nuestro tema central en estos programas es la relación de los grandes pensadores, científicos o filósofos con Dios. ¿Era ateo Einstein? Pues desde luego que no. Él pensaba que la religión
es una vivencia, es un sentimiento, es algo que los hombres tienen desde sus orígenes. Y él entiende que hay un sentimiento religioso en el hombre primitivo, que es el miedo. El miedo produce ideas religiosas. O sea, que es que el hombre es religioso, según Einstein, según esta idea, desde su propio origen. Habla luego Einstein que hay un deseo de guía, de amor, de apoyo, que es lo que está a la base de una concepción moral o social de Dios. Pero, y esto es lo que a mí me parece más interesante, es que él habla de un tercer estado de experiencia religiosa que él denomina, lo llama con estas palabras, sentimiento religioso cósmico. Entonces, él lo que dice es que este sentimiento religioso cósmico es el que inspira de alguna forma la búsqueda del conocimiento de la naturaleza. Dice literalmente, leo de un artículo donde nos habla de estas tres formas de entender la religión: el sentimiento del hombre primitivo, la concepción moral de Dios y este estado de sentimiento religioso cósmico. Dice: la función más importante del arte y de la ciencia es despertar este sentimiento y mantenerlo vivo en quienes son receptivos a él. Es decir, que la religión para él tiene un valor importantísimo y también a la hora de crear este sentimiento religioso cósmico. Amplíanos eso un poco. ¿Cómo entendía este hombre tan notable la relación entre ciencia y fe? Sí, pues lo que él pensaba es que, por supuesto, la ciencia tiene un valor importantísimo, nos da un conocimiento válido de las cosas, un conocimiento razonado, un conocimiento sin duda que para él pues tenía muchísimo valor, y creo que para todos. Pero dice que la ciencia tiene también un límite, y a la hora de establecer valores y los fines últimos de las cosas, pues ahí la ciencia está limitada, porque la ciencia nos habla de las cosas que son, pero las cosas como deberían ser, o los fines últimos de la vida humana o del sentido de la existencia, la ciencia no puede hablar. Y ahí es donde, según Einstein, entra la religión. Y para que esto no quede como una interpretación que yo pueda hacer de su pensamiento, voy a leer sus palabras. Son las palabras de una conferencia que pronunció en Estados Unidos cuando estuvo en aquel lugar que hemos citado antes, Princeton. Dice: la inteligencia nos aclara la interrelación de medios y fines, pero el mero pensamiento no puede proporcionarnos un sentido de los fines últimos y fundamentales. Aclarar estos fines y estas valoraciones fundamentales e introducirlas en la vida emotiva de los individuos me parece concretamente la función más importante de la religión en la vida social del hombre. Y se pregunta de qué deriva la autoridad de tales fines fundamentales. Dado que solo pueden cimentarse y justificarse únicamente en la razón, solo cabe decir son, en una sociedad sana, tradiciones poderosas que influyen en la conducta y en las aspiraciones y en los juicios de los individuos. Es decir, están allí como algo vivo, sin que sea necesario buscar una justificación de su existencia. Adquieren existencia no a través de la demostración, sino de la revelación por intermedio de personalidades vigorosas. No hay que intentar justificarlas, sino más bien captar su naturaleza simple y claramente. Y dice el párrafo siguiente: los más elevados principios de nuestras aspiraciones y juicios nos los proporciona la tradición religiosa judio-cristiana. Es decir, que son verdades sencillas, que son verdades simples, que nos orientan sobre los fines últimos y fundamentales de la vida humana y que no necesitan una demostración científica, sino que son cosas que la tradición nos lo ha transmitido por medio de una revelación. Esto es lo que dice el propio Einstein en el artículo, en el discurso que acabo de leer. Interesante que se refiere a la revelación. Evidentemente no amplió esa idea, pero los que estaban escuchando seguro que lo percibían mucho más allá de la simple palabra. Sí, a ver, aunque Einstein es judío de familia, digamos, sería un judío cultural, él no practicó nunca el judaísmo como religión, pero sí que tiene un respeto por esta dimensión cultural de la fe judeo-cristiana, como acaba de citar, y él pues reconoce muchísimo ese valor, aunque él no fuera practicante. Incluso en cierta ocasión
él dijo: yo creo en el Dios de Spinoza, que era un Dios pues, que se identificaba con la naturaleza, algo parecido al panteísmo. Lo que creo que es importante señalar es que, desde luego, en relación a tu pregunta anterior, lo que no era Einstein era un ateo. Era una persona que tenía una sensibilidad religiosa muy profunda. Nos ha hablado de ese sentimiento religioso cósmico. Por tanto, si hubiera que inclinar la balanza de un lado a otro, se inclinaría más bien del lado de la religiosidad, o de reconocer la religión como algo importantísimo en la vida del hombre, que defender, como hacen los ateos, la eliminación de esa dimensión del ser humano. Claro, lo que pasa es que cuando enfrentamos religión, ateísmo, queremos decir que religión es reconocer a Dios y ateísmo no. Efectivamente, entonces lo que ocurre es que un pensador como Einstein dice: la ciencia se inclina más del lado del ateísmo, la ciencia nos conduce al ateísmo, o la ciencia es compatible con una experiencia religiosa. Y lo que está diciendo Einstein es que la ciencia no solamente que es compatible, sino que se complementa con una visión religiosa que proporciona valores y fines fundamentales a la existencia humana. Hemos visto a los grandes artífices de la ciencia moderna, como Galileo, como Newton. Hemos hablado, aunque no hemos entrado al personaje de Copérnico, de Kepler, que eran personas profundamente cristianas. Ahora, frente a la fe bíblica indudable de los primeros científicos modernos, puede decirse que la ciencia contemporánea de los siglos XX, en el que estamos con este personaje, y del siglo XXI, que esa ciencia se ha decantado más bien por el ateísmo o por ignorar a Dios, que no es tan agresivo. Pues en lugar de darte mi opinión directamente, que ya puedes imaginar cuál es, y no es una cuestión solamente de opiniones, es una cuestión, como siempre, de investigar un poco en la historia, voy a leer una cita de un autor que se llama Ken Wilber. Él dice lo siguiente, refiriéndose a un libro que él escribió con anterioridad. Dice: mi libro, Preguntas Cuánticas, centrado en el hecho notable de que prácticamente cada uno de los grandes pioneros de la física moderna, hombres como Einstein, Schrödinger, Heisenberg, eran místicos espirituales de un tipo u otro, esto era una situación totalmente extraordinaria. Y la más dura de las ciencias, la física, llegó y chocó de golpe con la religión más tierna, el misticismo. ¿Por qué?, se pregunta este autor. Y a todo esto pregunta: ¿qué era exactamente el misticismo de todos modos? Dice: así he conjuntado los escritos de, fíjate la lista que hace este señor de personajes, que alguno de ellos podemos tratar: Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Louis de Broglie, Max Planck, Niels Bohr, Wolfram Pauli, Sir Arthur Eddington, del que hemos hablado hoy, y Sir James James. Dice: la genialidad científica de estos hombres es indestructible. Todos menos dos de estos fueron galardonados con el premio Nobel. Lo que es tan sorprendente, como dije, es que todos ellos comparten una visión del mundo profundamente espiritual o cósmica, que es quizá lo último que uno esperaría de los pioneros científicos. Es decir, lo que está diciendo este señor es que los padres de la física contemporánea, de la ciencia contemporánea, no solamente es que no fueran ateos, sino que eran profundamente místicos, profundamente espirituales. Y si analizamos de algunos de estos que él cita u otros más, pues podremos ver que algunos eran cristianos, otros pues no eran cristianos, pero lo que está diciendo este señor es que todos ellos tenían una profunda dimensión religiosa o espiritual. Es decir, que sea como fuere, lo que marca la vida de estos grandes hombres, grandes genios de la física contemporánea, por lo menos de la lista que él señala, es que no eran ateos, sino que eran profundamente espirituales, con una espiritualidad de carácter místico. Hombre, me gustaría que intentaras explicar algo. Es como si los científicos actuales, si mencionan, si parten del hecho de Dios, es como si eso fuera menos ciencia, más religión y menos ciencia. Y entonces quedarían
por decirlo así, desautorizados en la sociedad moderna que ha aparcado a Dios. Tú que te asomas mucho más al mundo del pensamiento, y por eso estamos aquí escuchándote, ¿cómo ves tú esto? ¿Será que aún dándose cuenta del hecho de Dios, digamos que no lo resaltan porque serían juzgados como menos científicos por el pensamiento actual? Sí, pues yo creo que eso es por algo que está en el ambiente, que no es precisamente el love is in the air, no es el amor, sino más bien una especie de, no sé, de prejuicio o de descrédito de lo religioso. Fíjate, hace poco yo oía en un programa lo siguiente, hablaba de personas que dicen, es que a pesar de la ciencia son creyentes, como si fuera una especie de incompatibilidad, cuando hemos visto esta lista de científicos que han sido todos creyentes, unos cristianos, otros no, pero eso no es demasiado importante, pero creyentes. Entonces, yo lo que pienso es, ¿y si se dijera lo contrario? ¿Y si dijéramos, en lugar de eso que está tan común, a pesar de la ciencia creían en Dios, como si fuera una excepción? No, lo que podríamos decir es, lógicamente, al ser científicos, fueron grandes creyentes y no tuvieron ningún problema en tener una fe en ocasiones muy profunda, en otras ocasiones incluso muy elevada, muy mística, porque no veían ningún problema entre una cosa y la otra. Y podríamos dar la vuelta a la tortilla de lo que oía en el programa aquel de televisión y decir, es que hay otros que a pesar de la ciencia no lo eran. Es decir, hay algunos que a pesar de la ciencia, a pesar de lo que nos enseña la ciencia acerca de la maravilla de la creación de Dios, pues algunos persisten en ser ateos. Lo que pasa es que lo que está de moda es precisamente lo contrario. Es decir, a pesar de la ciencia son creyentes. Pues bueno, mire usted un poco la historia y vea lo que los constructores de la ciencia, por lo menos de la ciencia del mundo occidental, han pensado, han vivido, han sentido y han dicho, porque está en documentos, está en textos acerca de la fe, de la religión y de las creencias. Yo te lo preguntaba porque en lo que va de siglo, de manera especial, parece que hay un esfuerzo de no mencionar a Dios, se hable de lo que se hable. Es como si Dios estorbara el desarrollo del pensamiento. Y esto es premeditado, esto está influido por un cambio en el pensamiento en este momento. Pues esa forma de ver la historia y el mundo, desde luego, no es una forma científica y no está ni comprobada ni validada por la historia. Entonces, pues, ¿qué es un prejuicio? Obviamente, es una ideología, es una forma de intentar transmitir algo que, sobre todo, yo lo hemos comentado en algún programa, a partir de la Ilustración se empieza ahí a introducir que es que la religión indica superstición, y ni mucho menos. Es que estos grandes científicos pues no tuvieron ningún problema en hacer compatible sus creencias religiosas con su trabajo objetivo, científico y riguroso. Bueno, ¿hay algo que podamos recomendar acerca de Einstein y la relación con esto? Algo que podamos recomendar para los que les gusta leer, porque hay otros que con esto ya se conforman. Bueno, los propios textos de Einstein, hay algunos libros, algunos de divulgación, pero yo tengo ahora en mi mano pues uno que se llama Albert Einstein sobre la teoría de la relatividad y está editado por Sharpe. Es un libro donde se recogen estudios, la primera parte sobre todo más de naturaleza científica, pero luego hay toda una parte de trabajo sobre su visión del mundo, donde nos va a hablar de cómo entendía él al ser humano, la libertad, la política. Estos textos que he leído sobre la religión, estas ideas que hemos compartido de cómo pensaba Einstein, están sacados de este libro que te comentaba. Pero hay otros libros también con títulos diferentes. Bueno, pues llegamos al cierre por amor al tiempo para que los que nos escuchan respeten nuestra fidelidad en cumplir con el horario. Así que muchas gracias, Javier, un día más por acercarnos a la historia del pensamiento y de la ciencia. Pues gracias a ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora.
cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.